lado, por favor. Desconéctala, desconéctala, mejor. Ya, Beto, quítate. Estás menso. Déjame. Vas a pasar, ahorita pasa. No, es que voy a decirle al reportero que venga a preguntar en el micrófono. Ya lo están esperando ahí. Perdón, Carlitos. Sí, sí. Es para que te escuchen en la versión. ¿Quieres que te ponga, sí, ¿quieres que te ponga yo tu grabadora? No, pues ya lo puedes hacer. Ahí estoy. No, no voy a leer eso. ¿Quieres que te suba más el micrófono? Porque tú estás muy alto, Carlitos. No te preocupes, aquí lo. ¿Sí? De octubre al 22 de octubre. 28. Aquí está otro. 6 al 28. Sí, pero como venía. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Queremos acompañar en este momento el inicio de una degustación de mole del pueblo de San Pedro Atocpan, delegación Milpalta. Bueno, hoy alcaldía de Milpalta. Nuestros amigos que realizan esta feria del mole cada año nos visitaron y los invitamos a hacer esta degustación. Nos parece importante porque se trata precisamente de una gran tradición. Esta es la 42ª Feria Nacional del Mole, que se realiza precisamente en San Pedro Atocpan. Nos parece importante, además del carácter cultural que esto reviste, de ser una tradición culinaria centenaria, nos parece además importante señalar que esta región requiere de la visita de muchos turistas de la ciudad, del país y extranjeros, precisamente porque está en un proceso de reconstrucción después de los temblores de hace poco más de un año. Por lo tanto, al impulsar esta Feria del Mole, estamos ayudando a la región económicamente, estamos ayudando a su rescate y reconstrucción, pero también estamos ayudando, evidentemente, a mantener una tradición de la que ya se decía era la venganza de Moctezuma contra los conquistadores españoles. Entonces, eso nos habla de la antigüedad, de la tradición del mole, que es uno de los grandes alimentos. A mí me preguntaron en una entrevista hace poco que si me dejaran solo en una isla, ¿qué alimento me llevaría? Y les dije que me llevaría un plato de mole con arroz blanco y tortillas, con pollo. Así de que les doy la bienvenida a nuestros amigos de San Pedro Atocpan, de Milpalta, y los invitamos a todos, amigos de los medios de comunicación, a que puedan disfrutar de la degustación que se está inaugurando el día de hoy. ¿Alguna? Adelante, por favor. Sí, buenas, gracias por estar aquí. Claro. Sí, se les hace una cordial invitación a que asistan con nosotros en este año, 42 años de la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan, Milpa Alta, carretera Xochimilco-Huastepec, en el kilómetro 17 y medio. Podrán encontrar artesanos de diferentes
índoles, como es miel, artesanía de barro, artesanía de plata. Podremos tener también a nuestro comité organizador, que hoy en día tenemos 29 restaurantes para que degusten de diferentes tipos de mole, diferentes platillos. Tenemos también para que puedan llevar su mole, rico mole poblano, rico mole almendrado, mole especial, en donde ustedes podrán comprar y adquirir sus kilos de mole para llevar a su casa, a casa y a sus hogares de familia. Claro que sí. Antes que nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Senador, gracias por recibirnos, gracias por abrirnos este espacio. Es muy importante para nosotros porque con esto damos la difusión a nuestra región y a nuestro producto estrella, que es el mole. Nosotros venimos del pueblo de San Pedro Atocpan, donde San Pedro Atocpan les abre las puertas, los recibe con esa calidez humana que tiene, y lo más importante, necesitamos que ustedes nos apoyen y nos ayuden a seguir levantando la economía de nuestra región después de los lamentables sucesos del 19 de septiembre. Pero lo importante aquí es que vayan a comer mole, que vean a San Pedro Atocpan como parte fundamental de un atractivo turístico, gastronómico y regional. Es la cultura del sur de la Ciudad de México, de las tradiciones todavía que tiene nuestra Ciudad de México. Y bueno, pues la alcaldía de Milpalta pues los espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, senador, agradecemos este espacio. Gracias también al ex jefe delegacional, Avelino Méndez Rangel, que nos dio también el pase para poder estar aquí con usted y tener esta apertura, senador. Muchísimas gracias y pues los esperamos todos al mole. Gracias. Sí, adelante, adelante. Gracias, senador. Buen día. Si me permite una pregunta que pues no está necesariamente relacionada con este tema, pero pues que sí es importante conocer su opinión. Ayer se reunieron los senadores de Morena con los futuros funcionarios del gobierno federal que están involucrados con el Tratado de Libre Comercio, con la negociación del tratado que hoy tiene otro nombre. ¿Qué les pudieron adelantar en detalle sobre algunos de los temas importantes, como reglas de origen, por ejemplo, como la incorporación del capítulo en materia cultural, que también fue importante y que no estaba previsto originalmente, sino que entró a partir de la negociación con Canadá? Y si ustedes como Senado podrán estar en condiciones de aprobarlo, para que todavía lo firme el presidente Peña, o bien ya lo firmará el presidente López Obrador. Muchas gracias. Sí, bueno, ayer tuvimos una reunión interesante con una parte del equipo que ha estado en estas negociaciones. Aunque evidentemente la negociación la ha conducido el gobierno federal actual, que ha sido su responsabilidad, coadyuvaron algunos representantes como los que estuvieron el día de ayer, como Jesús Seade, como Graciela Márquez y Marcelo Ebrard, que estarán en el gabinete del próximo presidente de la República. Comentaron algunos aspectos. Por ejemplo, en temas de reglas de origen, en realidad se tocan algunas ramas. Hay ramas donde hay algunas modificaciones, especialmente la automotriz. Está el tema de la industria del vidrio, está algún otro tema como el de la fibra óptica también, el del acero, entre algunas de las ramas que han tenido alguna modificación. Están los temas de cultura y el tema lácteo que metió Estados Unidos frente a Canadá, que Canadá no aceptó en épocas anteriores en la firma original de este tratado. Entonces ahí hay modificación en algunas ramas. En la gran mayoría no hay modificaciones. Claro que el peso de ciertas ramas es muy fuerte, como el acero o como el automotriz. Entre la información que se nos da, también se señala que las modificaciones en materia de cultura pueden permitir una reivindicación pluricultural de nuestro país. Y luego están también elementos de carácter ambiental que en otro momento no se habían incorporado, y ahora están, y hay elementos también que tienen que ver con lo laboral que se encuentran también ahora. En realidad, bueno, es una negociación compleja, se derivó de una situación difícil. El punto más importante es que se mantuvo el tratado, que ya forma parte
muy estructural de nuestra economía, pero evidentemente hay temas en los que diversos sectores de la sociedad han señalado deficiencias o ausencias del tratado desde que se firmó y entró en vigor en 1994. Ahora se abrió una ventana para su negociación y bueno, evidentemente se abrió desde el gobierno de Estados Unidos, pero se aprovechó para meter algunos otros elementos. Entre los elementos que podrían considerarse de manera interesante está el tema energético, en el que hay algunas frases que permiten una protección de nuestros hidrocarburos y de nuestra industria energética. Y por otro lado está el tema laboral, donde también los acuerdos llevan a realizar determinadas reformas laborales de carácter progresivo. Particularmente se busca el combate a los contratos de protección y también por otro lado se busca que se realicen las reformas o se aprueben las legislaciones secundarias derivadas de la reforma constitucional de hace más o menos un año. Esa reforma constitucional, como recordaremos, trata sobre la justicia laboral, el tema de la vigilancia de los contratos para que no haya contratos de protección y sean contratos auténticos y se fomente la negociación colectiva de las condiciones de trabajo, y está el tema también de la democracia sindical. Eso implica una nueva tarea en el Congreso de la Unión, particularmente en este caso en el Senado. Aunque el Senado eventualmente será quien tenga en sus manos discutir y en su caso ratificar el tratado, las reformas legislativas incumben tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. ¿Acaso este capítulo laboral pueda ser el más interesante de todos? E incluso al parecer la operatividad misma del tratado, ya en los hechos, va a depender de la realización de estas reformas de carácter laboral, que buscan pues elevar y mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones de negociación de los trabajadores y en algún segmento de su propia condición salarial. En el caso automotriz, al elaborarse, al construirse un automóvil, es obligatorio que el 40% de la construcción de ese automóvil esté realizado por trabajadores que ganen por lo menos $16 la hora. Esto puede beneficiar a Estados Unidos y Canadá si es que México no se pone a tono con el tema de los salarios, pero es un reto también para el impulso de nuestros propios procesos de elevación de condiciones de vida de los trabajadores. Particularmente vamos a tener que aprobar legislaciones secundarias sobre los temas de justicia laboral, contratación y democracia sindical y libertad sindical. Entonces tenemos ese apartado, creo que va a ser muy importante la agenda laboral. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que se abre la posibilidad de tener una agenda laboral progresiva y la aprobación del propio convenio del 98 de la OIT que hicimos hace unos días está muy a tono con estos temas que se discutieron en el marco de la revisión del Tratado de Libre Comercio, que ahora tendrá otro nombre. Esos son los primeros puntos. Ahora bien, sobre su aprobación, por los 60 días que tienen que recorrerse para que se analice y se consulte en Estados Unidos, la firma se considera que puede estarse dando hacia finales del mes de noviembre. 29 de noviembre sería el día en que concluyen estos 60 días, entonces 29-30 de noviembre podría estarse dando la firma correspondiente o a partir de ahí. No sabemos en este momento qué va a suceder en cuanto a quién lo firma y quién lo envía al Senado, pero las fechas son más o menos al terminar el mes de noviembre y a punto de comenzar la nueva administración. La discusión que tenga el Senado se dará entonces en el marco de la nueva administración. Ahora bien, hay que considerar otro lapso de tiempo, que es la discusión en el Congreso de Estados Unidos y en el órgano legislativo de Canadá, también
para contemplarlo en nuestros propios tiempos. Eso quiere decir que nosotros tendremos la discusión de finales de noviembre o más bien principios de diciembre hacia adelante, y todavía tendrán que pasar algunas fases. No sabemos los tiempos que tenga esa discusión en el Congreso norteamericano. Hay que calcular todavía unos meses más para la conclusión de este proceso. Gracias, senador. También es sobre el tratado, porque mientras que aquí se ha hablado muy positivamente de los resultados, en Estados Unidos han comenzado a salir informaciones de que no todo fue muy benéfico para México. Hay una información en el sentido de que las multinacionales de Estados Unidos, sobre todo las grandes petroleras, llevan a cabo un fuerte cabildo y lograron que en el acuerdo hubiera partes importantes que las van a proteger, sobre todo en lo que se refiere a sus contratos, e incluso la posibilidad de que pudieran demandar al gobierno mexicano si éste intenta cambiar las reglas que había antes de que ellos hicieran las inversiones, sobre todo, por ejemplo, normas de carácter ambiental que pudieran llevar a las transnacionales a demandar al gobierno mexicano. Sobre eso le quiero preguntar. Bueno, lo vamos a saber en detalle al ir teniendo más conocimiento. Hasta ahora no ha llegado el tratado, o sea, no lo hemos recibido información general, parcial, información política, que es importante, pero ya formalmente no conocemos todavía a detalle todo. Lo iremos conociendo en las semanas próximas y sabremos evaluar con mayor precisión los alcances del mismo. Creo que sí es importante tener en cuenta que al tratarse de una negociación y de una negociación en condiciones difíciles, hay elementos que México pudo incorporar, hay elementos que el equipo del próximo presidente de la República pudo incorporar también, donde mostró más preocupación, que fue estos dos temas, energético y laboral, pero evidentemente también hay temas que incorporaron los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y evidentemente el gobierno de Estados Unidos. Entonces, también eso debe ponderarse, es decir, tiene elementos diversos. No obstante ello, que hay temas que balancean en un sentido y en otro los diversos aspectos de la negociación y del tratado, no obviamos decir que su acuerdo, el acuerdo que se realizó tendiente a la firma ya por los respectivos gobiernos, ha representado una señal para la estabilidad económica de México. No obstante ello, también coincido en que debe hacerse un análisis exhaustivo del tratado. Los senadores tendrán la responsabilidad de hacer un análisis minucioso del tratado. Lo tendrán que hacer los grupos parlamentarios por su cuenta, las comisiones legislativas relacionadas con ello, y eventualmente, después de que lo firme el gobierno de la República y sea enviado al Senado, el Senado con los funcionarios correspondientes ya hará las reuniones, comparecencias del caso. ¿Y se podría cambiar esta parte si es así como están señalando en Estados Unidos, que se está beneficiando a las multinacionales? Bueno, la última palabra la tiene el Senado de la República y es quien va a hacer el análisis correspondiente. Ahora, no debemos dejar de observar que se trata de una negociación compleja, ¿no? Es decir, se llegó a este punto en un equilibrio muy difícil y cualquier modificación podría nuevamente posponer la aprobación del mismo. Eso debemos tenerlo en cuenta. No obstante, insisto, pues la última palabra la tienen los senadores. Como tema general, pues fue una señal para la estabilidad de nuestra economía. En lo particular tendremos que sopesar aquellos aspectos donde avanzamos y aquellos aspectos donde hay cuestiones complicadas, y ya el Senado, después de su análisis, en su caso tomará la decisión de ratificarlo. Señor Mayolo López, de Grupo Reforma, le hace la última pregunta. Gracias. Senador, para consultarle, ¿qué opinión tiene de la aparición de César Yáñez en una revista del Corazón? Pues yo respeto su vida personal, no tendría ningún comentario. Sería todo, senador presidente, gracias. Muchas gracias. Yo simplemente insistiría en esta importancia que se deriva del tema laboral, que nos va a llevar a realizar
aprobaciones en legislaciones secundarias en esta materia y a un debate interesante que puede ser progresivo en lo laboral. A ver, adelante, Karina, 24 horas, Karina Aguilar. Gracias, buenas tardes, senador. Preguntarle una reacción sobre las declaraciones de Roberto Madrazo en el sentido de que en el 2006 pues la elección sí era prácticamente para López Obrador. Pues ustedes saben que muchos de nosotros dijimos eso desde el principio y otras voces se han sumado. Resulta interesante que voces que no formaron parte del movimiento que reivindicó entonces esa batalla estén señalando cuestiones muy parecidas, muy coincidentes. Ya ha habido otros personajes de otras fuerzas políticas o de esa misma fuerza política que lo han dicho a lo largo de estos años. Eso confirma pues una visión que tuvimos en aquel momento, por eso se decía que era importante ese recuento universal de voto por voto y casilla por casilla. ¿Se podría ver como un guiño de Madrazo hacia López Obrador, el que rectifique hasta ahora? No, simplemente es una opinión, que son opiniones que se dan en momentos de balances históricos. Ahora la coyuntura que nos lleva a que asuma la presidencia Andrés Manuel López Obrador, pues es una coyuntura que lleva a este tipo de reflexiones históricas, donde personajes que han participado en estos procesos, él fue candidato a la presidencia en el 2006, Roberto Madrazo, pues hagan este tipo de afirmaciones. Considero que son afirmaciones muy interesantes. Ahora, no quiero dejar de señalar que aquí está la diputada federal Floribón Morales, que es diputada del sur de Xochimilco y del conjunto de Milpa Alta, también promotora, entusiasta de esta Feria del Mole que tiene ahora su 42ª edición. Y los invito nuevamente a la degustación y asistir a la Feria del Mole en San Pedro Atocpan. Muchas gracias, gracias por sus amabilidades. Todo Muéstrelo a la cámara, senador. Ahorita nos vamos a echar una cucharadita, un tacón. O lo va a echar a su tope. Ahí hay toppers por si quieren. Gracias. Más fuerte. De este lado tenemos los 26 ingredientes que lleva el mole. Por eso se elabora el mole. Principalmente son 4 chiles, chile picacho, chile ancho, pasilla, chile morita. Y de ahí los demás ingredientes. Y de aquel lado se va a una guiadilla que lo tenemos preparado para cómo se puede degustar. Senador, mire, aquí tenemos el mole almendrado especial, que es lo que ustedes van a poder degustar en San Pedro Atocpan. Es el mole almendrado, ya sea con pollo o con guajolote. Tenemos también el adobo, senador, ya sea con pollo o con cerdo también. El mole verde, que está elaborado a base de pepita y cilantro y demás condimentos. El pipián, elaborado a base de semilla de chile guajillo con carne de cerdo, senador. Unos ricos tamalitos de frijol, que esos no pueden faltar en nuestro mole está calientito, senador, así es. El arroz a la mexicana, señores. ¿Qué va a probar, senador? Arroz a la mexicana. Así es. Y obviamente, pues nuestro mole tradicional con la pieza de guajolote y frutos secos. Que este es el que va a degustar el senador.
Ahorita vamos a tomar energía para lo que falte a la sesión. Este lado, senador. Este lado, senador. Ahorita. Beto. Ahorita. Uno por medio. Uno por medio. Con que me den una tortilla. Uno por medio. Tortillas. Ahí está. Me da pena. Ahora que pruebe un tamalito de frijol, por favor. Este es el tamal de frijol. ¿Y este lado? ¿Está bueno, senador? Yo los invito a pasar. Ya pasen por su plato de mole. Abelardo.